¿Qué tal, mis amados hermanos? Un grato placer volver a encontrarnos cada semana para estudiar la palabra del Señor, poder entenderla, poder comprenderla, poder aprender, que ella pueda entrar en nuestra vida y hacer de nosotros todo lo que ella espera. La palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos de los huesos y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos nuestros también. Allí está la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, de este capítulo 1 de Colosenses, donde comenzamos la semana pasada con la introducción, y hoy ya entramos en este primer capítulo para ir entendiendo mejor lo que el Señor tiene para nosotros. Así que les invito a que oremos al Señor para dar inicio de esta manera a nuestro estudio. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti para que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, Señor, y tú traigas convicción de la certeza de tu palabra sobre nuestras vidas, que podamos aprenderla, que podamos entenderla, que podamos practicarla, para que de esa manera entonces seamos los discípulos que tú esperas. Padre, a ti por siempre y para siempre la honra y la gloria. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar, como dije, hoy día con este capítulo 1 de esta carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosa. Y vamos a partir desde el texto 3, que fue donde quedamos la semana pasada. Ya vimos parte de la introducción. Esto todavía está dentro de ese tramo que podríamos llamar, si lo bosquejáramos, ¿no es cierto?, esta introducción de lo que nosotros venimos haciendo en este capítulo número 3. Y dice el texto: siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de dirigirnos directamente a Dios. Podemos hablar con Dios, podemos entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, podemos dirigirnos a Él sin temor, podemos acercarnos a Él, como diría el salmista también. Así es que no tenemos que pasar por ningún otro medio, ni por algún otro conducto, ni por alguna otra clase, sino que simplemente vamos a su presencia y hablamos directamente con nuestro Padre. Así es que para los que están en Jesús, ¿no?, para esos que están en Cristo, como diría el apóstol también, ¿no?, para aquellos que han nacido de nuevo, tienen este libre acceso al Señor. Uno de esos beneficios que alcanzamos por el hecho de estar en Cristo es ser justificados por la fe. Ahora bien, el apóstol Pablo dice: siempre que oramos por vosotros, siempre. Qué estimulante es poder orar por aquellos hermanos que necesitan de nuestra colaboración en la oración, de nuestro acompañamiento en la oración. Si bien es cierto, por la vorágine del mundo actual, por esta caminar tan rápido del mundo, no podemos siempre estar juntos para orar al Señor, no podemos siempre estar el uno al lado del otro. Pero la compañía de las redes sociales, por ejemplo, nos permite también acercarnos unos a otros, como por ejemplo poder allí en las redes sociales mencionar nuestra necesidad de oración, y al acercarnos a Dios podemos entonces comunicarnos juntos. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Pero congregados siempre, y permítanme un par de minutos nomás porque ya lo hemos mencionado esto, siempre que mencionábamos congregarnos, lo asimilábamos a estar presentes, por ejemplo, en el templo, a esta reunión, ya sea incluso fuera del templo, pero en una casa, estar presentes. Sin embargo, y producto de este virus de la pandemia, ¿no es cierto?, de este virus del COVID, que nos obligó a alejarnos del templo e inclusive a alejarnos de la presencialidad, a alejarnos de poder estar el uno al lado del otro, tuvimos que hacerlo a través de una pantalla como esta, donde usted me está viendo ahora. Y de esa manera entonces pudimos nosotros entender lo que los hermanos nos estaban planteando, y pudimos entender que congregarnos también podía darse a través de este medio. Entonces el apóstol Pablo dice:
que siempre que oramos es estimulante, estimula mi espíritu, ¿no es cierto? Orar a Dios por otros. Tal vez algunos suelen tener una lista de oración y allí colocan las peticiones de oración, un listado con los nombres de los hermanos. Y Pablo dice que él oraba por aquellos a quienes él había conocido y ahora añade a esta lista a los hermanos de Colosas. Siempre, ¿no? Siempre oro por ellos. Esto estaba en su lista de oración. Esto estaba en su vida diaria. Él podía orar diariamente al Señor por estos hermanos. Luego, en los textos 4 y 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Fíjese que él une esta triunidad, vamos a llamarlo, ¿no es cierto? Esta triunidad de la gracia, ¿no? La fe, esta fe que se refiere al pasado, esa fe que nos permitió aceptar y creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que por lo tanto nos hace ahora partícipes del reino de Dios, ¿no? Por otro lado está el amor. Ese amor que se refiere al ahora, al aquí. El amor referido a este momento en el que oramos por ustedes, en el que oramos juntos. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo coloca la esperanza. Esta esperanza que tiene que ver acerca de lo que vendrá, acerca del futuro. Así es que él iba a hablar con los hermanos de Colosas de estos aspectos que podemos llamar los positivos de los creyentes. Ellos tenían fe hacia este Dios, pero esta fe salvadora que se basa en hechos reales, en hechos históricos, en hechos que pasaron, pero que forman parte del pasado, esta fe estaba fundamentada en lo que ellos habían escuchado antes, es decir, habían creído a la palabra de Dios, a esa palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Esto se refiere entonces al contenido del Evangelio, a las grandes verdades del Evangelio, ¿no? La gracia de Dios. El Evangelio no consiste, diría alguien, en lo que tenemos que hacer. Más bien nos cuenta la buena noticia, nos cuenta lo que Él hizo por nosotros. Muchas veces nosotros hablamos del Evangelio como las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿no? De repente alguien dice, pero podemos hacer tal o cual cosa, necesitamos hacer esto. No, la buena noticia para el mundo judío y la buena noticia para el mundo gentil es que Cristo Jesús, Dios se había acercado, Dios había venido desde las alturas, Dios había descendido, Dios se había hecho hombre. Esta es la buena noticia. ¿Para qué? Para entregarse Él como una ofrenda en propiciación por nuestros pecados. Entonces el Evangelio es eso, es la buena noticia de que todo hombre alcanza y puede alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Entonces, Dios nos deja esta única opción de salvación, que es mirar hacia la cruz de Jesús. Ahora bien, el mismo apóstol Pablo había dicho en Romanos, en el capítulo 10, el texto 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe es el resultado de lo que hemos escuchado acerca de Dios y que por lo tanto, como hemos escuchado acerca de Dios, lo creemos. ¿Se da cuenta? La fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier historia, no por el oír cualquier cuento. La fe es el resultado, brota en nosotros y produce cambios extraordinarios porque hemos oído la palabra de Dios. La fe
no es un salto, amigos, en la oscuridad, no es un salto a ciegas, no, consiste en que nos apoyamos en estos hechos reales e históricos, ¿no? De que Dios en Jesús nos rescata del pecado. Y ese es un hecho real. Por lo tanto, la fe no es este salto ciego. Y la buena noticia es que Jesús vino a traernos paz. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, en estos versículos, el 4 y el 5 que acabamos de leer, ¿no es cierto? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y luego el apóstol Pablo, el versículo 4 también, nos habla acerca del amor que tenéis a todos los santos. Así como la fe se basa en esos hechos históricos del pasado, Cristo vino para morir por nosotros, también está basado en el amor, pero el amor que es el ahora, el amor que es el aquí, el cómo amamos a los santos, ¿no? Y del amor que tenéis, dice, a todos los santos, ¿ya? Entonces, el amor en nuestro presente, el amar a Dios en nuestro ahora. Aquí se resume el Evangelio, ¿no? Y aquí se resume, como diría el mismo Señor Jesús, toda la ley y los profetas, en que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Cuando nosotros cumplimos estos elementos de amar a Dios y de amar al prójimo, cumplimos toda la ley, dice. Y este es nuestro hecho del presente. Ahora, no tiene ningún sentido entonces alegrarnos o jactarnos o creernos, ¿no es cierto?, de una doctrina bíblica. El mundo no observa, no escucha muchas veces nuestro decir, nuestro hablar, ¿no? No escucha nuestras palabras. Sin embargo, el mundo observa cómo nos amamos. Y eso era claro y evidente en la iglesia del primer siglo. Porque lo que decían de ello era, miren cómo se aman. Entonces, una característica importante del ahora, del hoy, del en este momento, de lo que está ocurriendo hoy día, es que nosotros podamos amar a nuestros hermanos. Ahora, sería hipócrita, ¿no es cierto?, decir que considerarnos evangélicos, considerarnos cristianos, si no demostramos un amor por aquellos que espiritualmente son nuestros hermanos. Porque no hay una relación sanguínea, hay una relación espiritual. Y por lo tanto, esta relación espiritual es lo que nos hace sentirnos hermanos. Y por lo tanto, si nosotros buscamos este acuerdo con nuestros hermanos, el amarnos, entonces tenemos que aprender a tener paciencia unos con otros. El Señor Jesús dice, amaos los unos a los otros. Eso es lo que el mundo espera hoy día del cristiano. El mundo no está esperando que nosotros le contemos la historia de Jesús. Lo que el mundo espera, amado, es ver a Jesús en su vida. El mundo, mi estimada hermana, no está esperando que usted le hable acerca de Jesús, sino que usted le demuestre a Jesús en su propia vida. Porque eso traerá para ella bendición. Recordemos que un cristiano no es otra cosa sino un hombre, una mujer salvado por la gracia del Señor. Ahora, estos colosenses tenían algunas cosas muy interesantes. Primero, permanecían en la fe, en esa fe hacia Dios. Ellos no dejaban de creer en Dios, pero su fe estaba fundada sobre un elemento importante. Estaba respaldada, estaba apoyada en un fundamento doctrinal. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Allí estaba, sus creencias estaban fundadas, apoyadas, respaldadas por la enseñanza apostólica.
Esa enseñanza que nos es transmitida a nosotros hoy día y contenida en lo que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Aquí tenemos el contenido de Dios. Por lo tanto, nuestra fe se respalda en la doctrina de la palabra del Señor. Por eso que señalamos como principio los bautistas, por ejemplo, que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos diciendo que la Biblia, si la Biblia lo dice, entonces yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, entonces yo no lo creo. Si la Biblia dice que hay que hacerlo, yo lo hago. La Biblia dice levantar manos santas. La palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos levantar manos santas. La palabra de Dios nos invita a que nosotros vivamos una experiencia de fe con el Señor cada día, a que creamos que cada mañana el Señor restaura nuestra vida. Entonces, sus creencias, sus convicciones de vida cristiana estaban fundadas en las Sagradas Escrituras para nosotros, pero para ellos en la doctrina de los apóstoles. En tercer lugar, ellos demostraban tener amor con los hermanos. Hechos en el capítulo 2 nos enseña que dice que los hermanos no decían tener nada suyo, sino que muchos vendieron sus propiedades y entregaban el dinero recaudado a los apóstoles. Dice que no había entre ellos necesitados. ¿Por qué? Porque tal vez el lenguaje de hoy, los que estaban sin trabajos eran ayudados y sostenidos por los hermanos de la congregación, como solemos hacerlo hoy día. Hoy día también lo hacemos. En nuestra propia congregación, nosotros lo hacemos a través de nuestro ministerio de servicio. Bendecimos a los hermanos con nuestras primicias, porque creemos que eso es importante para sus vidas y necesario para cada uno de ellos. Entonces, allí estaba, ellos demostraban el amor. Hermanos, no hay que decir que amamos, hay que demostrarlo, ¿no? Y el Señor nos demostró aquello. Dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, Dios demostró su amor enviando a Jesús para morir por nosotros, aunque éramos pecadores. Y luego en el versículo 5, Pablo dice que los hermanos de Colosa tenían una esperanza para el futuro. Sin duda que había una esperanza para el futuro. Si nosotros tratamos de complementar esta triunidad, o de comparar esta triunidad más bien, con lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, cuando habla en el capítulo 13 acerca del amor, ¿no? Pablo presenta estos mismos tres elementos, pero los coloca de una manera diferente. Y él dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Fíjense que aquí Pablo coloca, en Corintios, ¿no es cierto?, coloca la esperanza en el medio, en el centro. Habla acerca del amor y habla acerca de la fe, el amor y en el medio la esperanza. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque aquí está hablando acerca del amor de Dios en nosotros, diría yo, y desde nosotros hacia Dios. Pero este es un amor que permanece por siempre. Es un amor que estará con nosotros y nos acompañará en la eternidad. Entonces no es el amor de ahora, no es el amor de filial espiritual, por decirlo de una manera. Es el amor ágape de un hombre con Dios, de Dios con nosotros. Es ese amor que se da completamente hacia nosotros y por nosotros. Por lo tanto, allí está. Es este amor que viene para nosotros. Entonces, ¿y qué dice después? A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, dice el texto 5, de la cual ya habéis oído. Simplemente el apóstol está hablando de esa esperanza verdadera, ¿no? A causa de la esperanza, es decir, la esperanza feliz.
tenemos que esperar con gozo, con alegría, el regreso del Señor Jesús por nosotros. A causa de esa esperanza, la esperanza del retorno de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, dice, de esta esperanza que les estoy hablando, dice Pablo, ya habéis escuchado de ella. Y la habéis escuchado como una buena noticia a causa del Evangelio. Entonces, el mensaje del Evangelio es simplemente algo sencillo. Usted debe creer. A usted se le pide que crea. A nosotros se nos pide que creamos. Creamos en su nacimiento virginal. Creamos en los milagros. Creamos que Él es el Dios hombre que vino para estar con nosotros. Creamos que Él murió en una cruz por nuestros pecados. Creamos que Él fue sepultado y resucitado en victoria, primicia de que nosotros también resucitamos. Creamos que Él ascendió de regreso al Padre y Él está sentado a la diestra del Padre, como dijo Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Creamos en eso. Creamos que Él envió al Espíritu Santo para estar con la iglesia, para acompañar con la iglesia. Entonces, a causa de esta esperanza, ¿no? Como dice el texto, de la cual ya ustedes han escuchado, por lo tanto, creamos por la fe en cada uno de estos elementos que he mencionado. Él ascendió hasta los cielos. Hoy Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Esto qué indica para nosotros? Indica que la redención, que el acto redentor de Jesús ha sido consumado. Él está a la diestra de Dios Padre y nos pide que estemos esperando, aguardando su regreso. Él tiene entonces un trabajo de intercesión por nosotros. Por lo tanto, aguardemos la esperanza. Luego el texto 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Pablo está diciendo, este evangelio que ha llegado hasta Colosa, hasta ustedes, los colosenses, y que han conformado esta iglesia, la iglesia de Colosa. Pero así también ha llegado a todo el mundo. Ahora, aquí hay algo interesante, que creo que es necesario pensarlo, y tiene relación cuando Pablo habla acerca del mundo, ¿no? Que ha llegado a todo el mundo. Eso es lo que dice el texto bíblico, ¿no es cierto? Para nosotros dice que ha llegado hasta vosotros, el evangelio que llegó a ustedes, a los colosenses, así como a todo el mundo. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol aquí con todo el mundo? Sin duda, recordarán ustedes, y yo creo que lo que Pablo se refiere es a ese mundo conocido por ellos. Y que llegó a ese mundo conocido y que para ellos el mundo también era Roma. Y por lo tanto, el final del mundo que ellos conocían siendo Roma, el Evangelio también había llegado hasta allí. Pero claro, usted dirá, pero Roma no era todo el mundo. No, y eso es cierto, pero el Evangelio hoy día sigue avanzando, sigue cumpliendo su objetivo, y la palabra de Dios dice que el Evangelio llegará hasta el último lugar, hasta el último rincón del mundo. Nadie se quedará sin haber oído del Evangelio de Jesucristo. Así es que Pablo lo que está diciendo es eso, el Evangelio que ha llegado hasta el mundo conocido en ese momento, Roma. Pablo estaba diciendo, el Evangelio había llegado a todo el mundo romano. Pero lo que es más,
no solo la buena noticia había llegado, sino que había habido una causa-efecto. Y esa causa-efecto era el hecho de que el mundo romano había conocido de Jesús. Por lo tanto, ellos habían no solo escuchado, sino que lleva fruto. Donde el Evangelio se predica, donde el Evangelio se comparte, allí el Evangelio de Jesucristo llevará fruto. El Evangelio había llegado hasta Roma. El Evangelio había recorrido lugares que ellos nunca imaginaron. Ahora, recuerde usted que esto no es solo por el mensaje de Pablo. De hecho, Pablo dijimos que no habían iglesias que él no había fundado. Incluso la iglesia de Roma, Pablo no la había fundado. Pero recuerde usted lo que dice Hechos capítulo 2. Y vamos a leerlo un poquito nomás, ¿no? En esta pasada que daremos por ahí, para que recordemos aquel hecho. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor el día de Pentecostés, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo? Y dice el texto bíblico así: y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estos que ese día de Pentecostés escucharon la buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Reitero, la buena noticia es que Jesús había venido para salvarles. Todos estos que escucharon esta buena noticia fueron ahora capaces de compartirla al lugar donde ellos eran. Y en este lugar, en este momento, en Pentecostés, en el día de Pentecostés, habían también romanos. Por lo tanto, el Evangelio se había expandido por todo lugar, por todo el mundo conocido. Y Pablo se refiere a eso. Hasta aquí ha llegado la palabra de Dios y tiene fruto. Porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Ahora bien, así pues, dice el texto 7, lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. La idea de muchos es que Epafras había llegado a ser el pastor de la iglesia en Colosa. Y Pablo lo presenta como un gran consiervo, alguien que está colaborando en el ministerio de la reconciliación, en este misterio para muchos, ¿no? Porque Él nos abrió a nosotros las expectativas y nos dio a nosotros el privilegio de llevar el Evangelio. Entonces Pablo habla de este consiervo de Dios. Pero recuerde que Pablo, cuando había que hablar bien de alguien, lo hacía sin tener que esperar tiempo. Él lo hacía en el momento y en el lugar oportuno, pero también había sido duro con otros, a quienes tuvo que enfrentar. Entonces, Pablo está hablando de este consiervo amado, de este que está conduciendo la iglesia, de este que está llevando a la iglesia al conocimiento de la verdad, Epafras, nuestro consiervo, este que es parte del ministerio. Todos formamos este ministerio. Entonces, ¿quién también dice? Este Epafras nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fíjese que no hay mucho énfasis en esta carta acerca del Espíritu Santo. Pero Pablo deja muy en claro que a los creyentes de Colosenses que no habrían sido capaces de ser como son
si no fuera por la acción del Espíritu Santo. Fíjese qué interesante, Pablo no está hablando y nombrando tal vez al Espíritu Santo aquí, pero les está dejando en claro que ellos no serían capaces de actuar como actuaban en la fe si no sería por la obra del Espíritu Santo. A diferencia, por ejemplo, de los Gálatas, a quienes el apóstol Pablo, cuando les escribe, les dice que el fruto del Espíritu es, y comienza a nombrar estas nuevas virtudes, es amor. Aquí no trata ese tema, aquí no trata ese asunto. Él quiere concentrarse en la persona de Cristo, en aquel que había dado su vida por ellos. Entonces, el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las muestra, nos las revela. Él os guiará, dijo Jesús, a toda verdad y a toda justicia. Él los va a conducir, Él los va a llevar a ustedes a toda verdad. Así es que Pablo, su propósito en esta carta es centrar su mensaje principalmente en la obra redentora de Jesús. Pero no puede dejar de lado la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando ya deja la introducción, Pablo comienza ahora a hablarles en otros aspectos. Y comienza esta oración del apóstol Pablo. Veamos algunos detalles. Mire lo que dice. Por lo cual también nosotros, versículo 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primero que el apóstol Pablo está pidiendo aquí es que ellos fuesen llenos del conocimiento. Aquí la palabra en el original es epignosis, ¿ya? Que habla acerca de un conocimiento superior, ¿no? Habla de un conocimiento superior, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de su nueva vida en Cristo, él dice: todas las cosas que para mí eran importantes, ahora las he estimado como pérdidas. ¿Por qué? Porque ahora él aspira a un conocimiento mayor que este terrenal, porque este terrenal está aquí y nos es útil aquí. Y a todos nosotros nos es útil. Es útil vivir la vida aquí y tenemos que aprender a vivirla y tenemos que conocer cómo vivirla y tenemos que estudiar para eso. Y para eso necesitamos profesionales, gente que estudia, ¿no es cierto? Jóvenes necesitan estudiar, pero ese es un conocimiento aquí, en el ahora, en el hoy. Pero este es un conocimiento superior, más allá de nosotros. Los gnósticos eran como los herejes que habían en Colosas, ¿no? Ellos se jactaban de tener un conocimiento superior. Y Pablo aquí está orando por los hermanos de Colosas para que tengan un conocimiento superior. Pero él limita este conocimiento. Mire lo que dice el texto, el versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nos cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Se fija? Aquí Pablo lo coloca en el lugar que debe estar. No es cualquier conocimiento. Es el conocimiento de su voluntad. Es interesante esto, ¿no? ¿Cómo el apóstol Pablo lo coloca aquí? El conocimiento, este conocimiento superior, pero a la voluntad de Dios. Porque este conocimiento tiene que ver y consiste en sabiduría, en comprensión, en entendimiento de lo espiritual.
este conocimiento superior, este saber superior, nos llevará a una relación con Dios y por lo tanto producirá efectos positivos, frutos positivos dignos de adorar a nuestro Dios. Entonces debemos destacar esta palabra sabiduría, que en esta pequeña carta aparece más o menos alrededor de unas 40 veces. Entonces, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos de ese conocimiento. Versículo 10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo aquí aparece su segunda petición, su segunda parte de la oración, y es que ellos agradaran a Dios. Versículo 10, voy a leerlo también en Reina Valera, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, para que vuestro andar sea agradar a Dios, ¿no? No tienen que inclinarse ante los hombres, no traten de complacer a los hombres, agraden a Dios. Hermanos, el desafío nuestro, amigo, el desafío suyo, cada día y el mío, ha de ser agradar a Dios. Y claro, como consecuencia, estaremos también muchas veces agradando a los demás. Pero nuestro primer objetivo es agradar a Dios. Y Pablo dice, yo oro por ustedes. Esta es mi petición por ustedes a Dios. Luego dice, para que puedan producir fruto en toda buena obra. Y esta es su tercera petición, ¿no? Es decir, que cada creyente, como una rama, ¿no? Como este Jesús, Jesús dijo, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. ¿Y los pámpanos qué hacen? Dan fruto. Entonces Jesús dice, si ustedes están arraigados, injertados en mí, ustedes van a producir fruto. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en este versículo número 10, ¿no? Y creciendo en el conocimiento, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día en esta epignosis, creciendo cada día en el conocimiento superior, en el conocimiento que nos da eternidad, no solo en este conocimiento humano, del aquí y del ahora, sino que tiene que haber un conocimiento del mañana. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Pero añade, ¿no es cierto?, en esta oración que él hace, añade este cuarto pedido, creciendo en el conocimiento de Dios. El creyente no puede permanecer quieto, tiene que manifestar su vida y crecer en la palabra de Dios. Crecer en la palabra de Dios. Por lo tanto, estimados, eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Se da cuenta cómo Pablo plantea estos 4 elementos? Reitero, el primero de ellos es que fuesen llenos del conocimiento de la palabra, de este epignosis, conocimiento superior. ¿Para qué dice? Para que agraden a Dios. Para que agraden a Dios, pero también para que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. El versículo 11, Pablo dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis perseverancia y paciencia con gozo. Y esto es otra parte del pedido del apóstol Pablo. La fortaleza del cristiano, el poder del cristiano solo puede venir de Dios. Jesús lo dijo antes. Ustedes van a recibir poder, pero ese poder ocurrirá en ustedes
cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y como consecuencia entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La fortaleza y el poder solo pueden venir de parte de Dios, pero son el resultado de una vida espiritual. Son el resultado de una relación con Cristo. Así es que, ¿para qué? Para que podamos perseverar. Si nosotros somos fortalecidos en el Señor, podremos perseverar con paciencia y con gozo. Con paciencia, esperando. Y esta paciencia, entonces, tiene que ser ejercitada en la alegría, en la presencia del Señor. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí comienza el apóstol Pablo a dar gracias. Comienza una lista de las cosas por qué él da gracias a Dios. Todas nuestras oraciones, cuando nosotros oramos, debieran también estar debieran estar contenidas en gratitudes a Dios. Pablo estaba agradecido. ¿Por qué? Por su gracia maravillosa. Estaba agradecido, dando gracias al Padre. Pero también estaba agradecido por la herencia incorruptible, ¿no? Esa herencia que compartiremos con los santos cuando Él venga por nosotros. Él estaba allí. Debemos entonces creer que estas promesas son verdaderas y aguardarlas con gozo, dando gracias al Padre. Comienza sus gratitudes. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿no? Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos sacó del dominio, del control de las tinieblas, del control del pecado, para llevarnos a una nueva vida con Cristo, donde reina Cristo y donde nosotros somos, por la obra del Espíritu Santo, salvos y vivimos contentos y felices, esperando el retorno del Señor. Así es que antes estábamos presos, muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos siguiendo la corriente del mundo, vivíamos actuando como el mundo actúa. Pero ahora estamos en el reino de su Hijo. Hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Por tanto, aquí en la tierra, esto tiene que ser una marca importante en la vida de todo creyente. Debemos establecer, trabajar, edificar el reino de Dios. Y la única manera para ser parte de ese reino es simplemente recibir a Jesús. Vamos a concluir con el último texto de este párrafo, capítulo 1. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. No solo hemos sido sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo, sino que ahora tenemos por Él perdón de nuestros pecados. Y eso tiene una estrecha relación con la sangre de Cristo derramada. Dios no perdona nuestros pecados simplemente de una manera sentimental. La redención la tenemos por la sangre, es un hecho, por la sangre de Jesús, ¿no? Quiere decir, Él nos puso en libertad. Él pone en libertad aquí la palabra redención, ¿no? Que corresponde a una palabra griega que es apolutrosis. Apolutrosis. Y la apolutrosis quiere decir, Él puso en libertad a alguien que estaba esclavizado. Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo.
amado. Él entonces nos ha dado una nueva vida. ¿Se da cuenta usted cómo el apóstol Pablo está en esta oración intercediendo por los hermanos de Colosa y rogando a Dios para que Dios haga en ellos su obra perfecta? Dios nos bendiga y derrame de su gracia sobre cada uno de nosotros. Continuaremos la próxima semana, desde el texto 15 en adelante de este capítulo 1 del libro de Colosenses. Pero antes, permítanme orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu gracia maravillosa sea sobre cada uno de nosotros. Señor, que aquellos que en esta hora están viviendo tal vez un momento difícil, en el nombre de Jesús yo oro por ellos y te ruego, Señor, que el poder restaurador de Jesucristo, esta obra de redención de Jesucristo, sea ejecutada en la vida de ellos. Señor, que tú les levantes en victoria, que tú les restaures para honra y gloria de tu nombre. Señor, bendice a aquellos que en ti confían, bendice a aquellos que a ti te confiesan como único y suficiente Salvador. Te rogamos que la gracia tuya y que el poder tuyo actúe poderosamente sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Recuerde, todos los miércoles a las 20 horas por este mismo canal de YouTube. Dios les bendiga.